Dos leyendas escalofriantes de Yucatán que ocultan unos horrores malditos. Cada noche, mientras las sombras devoran el pequeño pueblo, las leyendas fantasmales susurran entre las calles empedradas. La Llorona, un eco desgarrador que arrastra a los niños con su canto, y el hombre del saco, merodeador que acecha al caer el sol, son las historias que atormentan a Renata, una joven madre soltera que vive el pánico de perder a su pequeñita Valentina. La oscuridad le roba el sueño y la paz, y cada vez que salía de su turno como enfermera en el hospital, un escalofrío recorría su columna, como si algo maligno la observara. Esa noche, los murmullos entre sus compañeros se volvieron más intensos. El viejo expolicía de la calle, ese que anda solo, siempre mira con ojos de lobo, decía uno. Dicen que sabe más de lo que aparenta, agregó otro, y Renata sintió que su corazón se detenía. Sabía de las desapariciones, sabía lo que se decía. Su mente se llenó de sombras inquietantes cuando su propia alma comenzó a cuestionar la inocencia del hombre. Tras finalizar su turno, si el aire parecía más pesado que de costumbre, no lo imaginaba. Caminaba hacia su hogar, y una sensación de frío la invadía. El barrio, con su silencio sepulcral, parecía conspirar a su alrededor. Al inicio de una calle oscura, vio un par de ojos amarillos que resplandecían, observándola. Renata se detuvo, la sangre le retumbaba en las sienes. La imagen se instaló como una pesadilla sin final, y un grito de terror amenazó con escapar de sus labios. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Días pasaron, y la inquietud se convirtió en una sombra constante que la acosaba, especialmente al ver cómo Valentina jugaba despreocupada en el patio. Preguntó a los vecinos, y la mayoría desvió la mirada, incapaces de nombrar el terror implícito en su silencio. Cuando la desaparición de un niño conmocionó al barrio, Renata sintió el horror aplastante asfixiarla. Sabía que el tiempo se escurría, y que su Valentina era un blanco perfecto para el acechador. Esa noche, dejó a su hija con una amiga. El mundo parecía atravesar la tragedia de las sombras. Regresó al hogar, y llamando en voz alta, se sintió respondida solo por el vacío helado. Al girar hacia el patio trasero, un grito apagado como un susurro la llamó. Completamente paralizada, giró su cabeza hacia el rincón oscuro. Los ojos estaban allí, más cerca que antes. Renata, sintiéndose atrapada entre lo que conocía y el terror palpable, supo que se enfrentaba a algo más que un ser humano. Un pesado sudor le empapó la frente. Recordó las historias de su madre, historias que creía eran solo cuentos para asustar, pero ahora parecían cobrar vida. En un instante, la verdad se tambaleó ante ella, y comprendió que el horror no solo estaba afuera, sino dentro de su hogar, amenazando con consumir todo lo que amaba. Mientras la noche avanzaba, la incertidumbre y el pánico la envolvieron. El reloj avanzaba, y con cada campanada sentía que se acercaba al abismo. ¿Podría salvar a Valentina antes de que la oscuridad devorara su último rayo de esperanza? Las sombras se multiplicaban, y Renata, con un impulso loco de valentía, se adentró en el rincón de terror que amenazaba su vida. La lucha por su hija había comenzado, pero el verdadero horror aún estaba por revelarse. Renata sintió cómo su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra mientras se aventuraba hacia el rincón oscuro, donde esos ojos amarillos la atrapaban con su destello. No podían ser simples reflejos, ella lo sabía. Eran ojos que observaban con hambre, con una sed insaciable por el terror. El aire se tornó denso, como si la atmósfera misma intentara sofocarla. La luz de la luna, apenas suficiente para iluminarle el camino, proyectaba sombras alargadas que danzaban y se retorcían, como si la propia oscuridad se moviera. Renata tragó saliva, sintiendo como un nudo en su garganta.
Solo un paso más, se gritó a sí misma, mientras el frío se intensificaba a su alrededor. En ese instante, un chillido casi animal resonó en la distancia. Renata tenía que irse, escapar de aquel lugar que parecía encerrar todo su horror. Sin embargo, la curiosidad, mezclada con un instinto feroz de proteger a su hija, la mantenía en pie, inmóvil. Repentinamente, la figura se dio a conocer. Un hombre de aspecto descuidado, con un rostro marcado por surcos y arrugas profundas. Su mirada, lejos de ser la de un fósforo apagado, destilaba un fuego salvaje. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres?», logró pronunciar, su voz temblorosa resonando en la oscuridad, a pesar de su valía. Él no respondió, solo sonrió, una sonrisa torcida que hacía que su rostro pareciera una máscara de locura. «No debiste venir aquí, no si quieres a tu bebé», dijo, y su tono tenía un eco burlón que retumbó en las paredes de la mente de Renata. Se dio cuenta de que no estaba sola en su terror. Aquella figura parecía estar al tanto de sus miedos más profundos. Con un giro repentino, giró sobre sus talones y corrió hacia el interior de la casa. Cada paso crujía bajo el peso de su angustia. Su mente se ahogaba en pensamientos oscuros. ¿Si ese hombre sabía de Valentina, si está en peligro real? La casa, una vez su refugio, ahora se sentía como una trampa. Las ventanas parecían miradas vacías y los pasillos se extendían como túneles laberínticos. Llamó a su hija. Su respuesta fue un eco distante que la llenó de desesperación. Valentina estaba en algún lugar. ¿Y si estaba en manos de ese monstruo? Al agacharse cerca de la habitación de Valentina, escuchó un ruido sutil, como un juguete que sonaba en la penumbra. Sin pensarlo, empujó la puerta con fuerza. El miedo la arrastraba a arriesgarlo todo. El rayo de luz que se filtró a través de la puerta iluminó el rostro de su hija. Allí estaba, sentada en el suelo, abrazando su muñeca. «¡Mamá!», gritó Valentina, pero en su voz había algo oscuro, algo inquietante, que hizo que Renata se riñera al instante. Se acercó y vio que su hija sonreía de manera extraña, una sonrisa que parecía más un reflejo de la locura que un signo de felicidad. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó, con los nervios a flor de piel. A medida que miraba más de cerca, se dio cuenta de que la muñeca que su hija sostenía tenía manchas rojas en su vestido, como si se tratara de un trozo de carne desgarrada. «Ellos me dijeron que juegue, mami. El hombre tiene un juego para nosotras», murmuró Valentina, con su mirada perdida, como si no estuviera allí. Una ola de pánico arrasó a Renata. «¿Quién, mi amor? ¿Quién te lo dijo?». La pequeña no respondió, y el silencio en la habitación se volvió opresivo. De repente, un fuerte golpe resonó desde el patio. Renata sintió que su sangre se helaba en sus venas. Era él, estaba cerca. «Su tiempo se está acabando», pareció susurrar el viento, y en ese instante Renata supo que el juego había comenzado. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la puerta, sosteniendo a Valentina con firmeza, mientras un aire de maldad saturaba el ambiente. La próxima jugada estaba por realizarse, y la manera en que terminara definiría el destino de ambas. El horror no se detendría allí, porque había un secreto que aún no había salido a la luz, y Renata estaba a punto de descubrirlo. Lo que realmente acechaba las sombras nunca fue lo que imaginó. ¿Podría salvar a Valentina antes de que el juego del hombre del saco se volviera mortal?
Las sombras se acercaban, y con ellas la verdad sobre el terror que había estado acechando a su familia. Renata apenas pudo cerrar la puerta detrás de ellas cuando escuchó el crujido de las tablas del patio. El viento parecía susurrar advertencias, cada ráfaga un recordatorio de su inminente destino. Pero antes de que pudiera formular un plan, algo dentro de la casa comenzó a moverse. Las luces parpadeaban, como si una presencia oscura estuviera jugando con el suministro eléctrico. Valentina aferró la muñeca más fuerte. Su sonrisa ahora era una mueca inquietante que hacía que el corazón de Renata se detuviera un instante. «Mamá, ellos quieren jugar», exclamó, y la dulzura de su voz había desaparecido, como si estuviera siendo poseída por algo mucho más siniestro. «Valentina, escúchame, tenemos que irnos, ahora». La voz de Renata resonó con un eco desesperado, casi como un ruego. Se apuró a buscar por la casa, su mente corriendo a 1000 por hora mientras pensaba en todas las posibles salidas. Los ojos del hombre del saco flotaban en su mente, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. De repente, las paredes comenzaron a gemir. No eran sonidos normales, eran lamentos, como si el hogar estuviera vivo y sufriendo. Renata se sintió mareada, el aire se volvía pesado, cargado de energía negativa, de terrores ocultos que habían vivido entre las sombras durante generaciones. Ella y Valentina estaban atrapadas en un laberinto de horror. «Los ojos están mirando, mami», susurró su hija, rompiendo la concentración de Renata. Su rostro, que antes había sido el de su pequeña, ahora reflejaba algo oscuro. «No hay salida. Él siempre gana». «No digas eso, por favor», imploró Renata mientras luchaba por mantener la calma. La mente de Valentina parecía un frágil cristal, y cualquier temor podría romperla. Un golpe repentino en la puerta principal hizo saltar los nervios de Renata. Era él. Con cada golpe, el ritmo de su corazón se aceleraba, y, en un impulso, llevó a Valentina hacia la cocina, un lugar más alejado de la entrada. La pequeña muñeca de Valentina quedó caída en la penumbra, olvidada. «¿Dónde está el hombre, mami?», preguntó Valentina, mirando hacia la ventana como si pudiese ver en la oscuridad. En ese momento, Renata supo que no había escapatoria. No desde que había cruzado el umbral de la casa, y la advertencia del hombre resonó en su mente. «Debemos escondernos», dijo Renata, tratando de impresionar autoridad, aunque su voz temblaba. Esa figura era real, y el terror de perder a su hija la consumía. Pero en el fondo de su corazón había una parte que palpitaba con la urgencia de descubrir por qué su hija había cambiado. ¿Qué era lo que Valentina había escuchado de él? ¿Era un juego o algo más oscuro? Mientras se acurrucaban en un rincón de la cocina, el sonido del hombre llamándola reverberaba por la casa. «Mujer, mujer, el juego ha comenzado. Dale lo que quiere». La voz tenía un tono casi seductor, como si también él estuviera jugando. «Valentina, escúchame». La mirada de Renata se posó en la muñeca manchada de sangre que yacía en el suelo. Era como si la muñeca hubiera absorbido el terror de ese lugar, un testimonio del juego más siniestro de todos. «Debemos levantarnos y salir, tú y yo juntas». Pero la pequeña parecía perdida, su rostro ya no mostraba miedo, sino más bien una perversión de lo que solía ser. Él hizo un trato. Él quiere que juguemos. El terror llenó a Renata. Se dio cuenta de que Valentina ya no era solo una niña. Se había convertido en alguien más, alguien que había hecho un pacto. «Valentina, no», gritó. La situación superaba sus fuerzas. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y lo vio.
La figura del hombre del saco se recortaba contra la oscuridad, su risa resonando en la habitación. Me han dicho que buscabas respuestas. Mujer, todos tienen un precio. Renata sintió que todo se oscurecía. No podía permitir que eso sucediera, no podía fallar ni un segundo más. ¿Podría la conexión entre madre e hija romper el hechizo del hombre del saco, o había llegado el momento del último juego? Las sombras se replegaron, y la verdad amarga todavía ocultaba un secreto que Renata sabía que no podría soportar. La risa del hombre del saco resonaba en cada rincón de la cocina. Renata sintió el frío que se apoderaba de su cuerpo. Era como si el aire mismo retuviera el aliento ante la inminente llegada del terror. «Ven aquí, Valentina», dijo, intentando hacer que su voz sonara firme, aunque temía que su hija ya estuviera perdida. La pequeña permanecía inmóvil, con la mirada fija en el hombre. «Él está aquí para jugar, mamá. Yo quiero jugar», dijo Valentina, su expresión distorsionada entre la inocencia y la oscuridad. Era una mezcla aterradora que congeló la sangre de Renata. ¿Qué era lo que había hecho su hija para atraer esa maldad? La figura del hombre avanzó, como si la oscuridad misma le diera forma. Su rostro era una sombra vacía, su cuerpo largo y desproporcionado. «No tengas miedo, mujer. El juego no es difícil. Solo hay que perder lo que más amas». El eco de su voz retumbaba, como si la casa misma estuviera resonando con sus palabras. «No, no lo hagas, Valentina», gritó Renata, pero su hija parecía estar en trance, cada palabra del hombre retumbando en su mente. «Solo es un juego, mami, solo un juego», repetía, como si hubiera olvidado el significado verdadero de esas palabras. Renata sentía que la desesperación la estaba devorando. En su rabia llegó a pensar que si el miedo y la oscuridad habían secuestrado a su hija, era su deber luchar. «Déjala en paz, suéltala», exigió, aunque su voz temblaba y su cuerpo se sentía pesado. El hombre sonrió, mostrando líneas de sombras en lugar de dientes. «No estoy aquí para hacer daño, solo para ayudar». Con un movimiento abrupto, el hombre del saco extendió su mano. De ella emergía una energía oscura, como si las sombras tomaran forma. Un viento helado barrió la cocina, levantando los papeles de la mesa y arrojándolos contra las paredes. Cada objeto parecía gritar mientras la casa se retorcía en agonía. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó Renata, su voz apenas un susurro. Cada palabra era un hilo frágil, un intento desesperado de salir de aquel abismo. «Quiero lo que tú temes perder. Quiero tu amor». La voz oscura sonó dulce, como la miel, y Renata comprendió que el precio era demasiado alto. La muñeca, olvidada en el suelo, parecía observar el escenario como un testigo mudo de una tragedia inminente. Sin pensarlo, se arrojó hacia Valentina y la tomó entre sus brazos. «No, Valentina, tú eres más que un juego, eres mi todo». La niña parpadeó, y por un instante Renata vio un destello de su hija. Pero el instante se desvaneció rápidamente, la mirada de Valentina endureciéndose nuevamente. «Es demasiado tarde, mamá. Él quiere que me quede, y yo quiero quedarme con él», murmuró, la voz apenas audible. «¡No!». La desesperación de Renata alcanzó un clímax. La casa vibraba con la presencia del hombre, y sentía que cada tabla crujía bajo el peso del horror. Si Valentina lo deseaba, ¿qué podía hacer ella? Pero había algo dentro de ella que se negaba a rendirse. Así fueran sombras, así fuera un pacto, su amor por Valentina debía ser más fuerte que la oscuridad. La figura del hombre del saco se acercó más. «¿La niña hará su elección o prefieres que yo decida por ella?».
Renata sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. No, no, no permitiré que lo hagas, dijo, determinando cada palabra, mientras luchaba para mantener el control. Valentina, escúchame, escúchame. Recuerda a tu mamá, recuerda la luz del día, los días de sol y las risas. Valentina titubeó, su expresión cambiando, confundida entre el deseo de jugar y el afecto que una vez sintió. Pero el hombre del saco no se detuvo. Decide, niña, un juego siempre debe tener un ganador. La tensión era palpable. Renata sabía que el tiempo se acababa. El brillo temeroso de una luz comenzó a formarse en el centro de la cocina, empujando el ambiente oscuro hacia los rincones más lejanos. Renata lo notó y supo que era su oportunidad. ¿Te quedas con él, Valentina, o pelearás por nosotros? Los ojos de su hija vacilaban, y por un momento todo parecía calmo. Sin embargo, la decisión aún pendía en el aire, como una espada afilada, lista para caer. ¿Podría su amor vencer a lo que se había infiltrado en su hogar, o habría que preparar el corazón para el luto de una pequeña? Las sombras comenzaron a bailar más frenéticamente. ¿Sería la luz suficiente para salvarlas a ambas? Un grito desgarrador resonó en el silencio. Lo último que Renata vio antes de que la oscuridad se cerrara sobre ellas fue el reflejo de la muñeca, todavía ensangrentada, y su grito, apenas un eco. ¿Qué harás, Valentina? ¿Qué harás? La luz brilló intensamente, como una esperanza en medio de la desesperación. Renata sintió su corazón latir con fuerza. Cada pulso era una súplica a su hija. Pero los ojos de Valentina seguían vacilantes, atrapados entre el deseo y la oscuridad. La risa del hombre del saco resonaba, cada eco como un golpe frío que dejaba un rastro de miedo. Valentina, repitió Renata, mientras un sudor frío le recorría la frente. No te dejes llevar. Recuerda los días que pasamos juntas. Recuerda cuando reíamos en el parque. Eres mi luz. Cada palabra era un intento de romper el hechizo. Ella sabía que la luz, aunque tenue, mantenía la oscuridad a raya. Pero esta lucha era más que física. El hombre del saco dio un paso adelante, su figura distorsionándose en la penumbra. Las palabras no llenan vacíos, mujer. Interfieres en un juego que no comprendes, dijo, su voz cada vez más grave, como un trueno lejano. Los muebles temblaban y cada sombra parecía cobrar vida, como si la casa misma se uniera a la maldad que lo rodeaba. En ese momento, Valentina titubeó, pero su mente aún estaba atrapada en aquel oscuro laberinto. «Mamá, yo no sé, quiero jugar, pero...» Su voz era un hilo de angustia que desgarraba el corazón de Renata. La pequeña se encontraba en un precipicio y el tiempo se desvanecía como humo. Renata sintió un ímpetu feroz dentro de sí. «Eres más fuerte que esto. Eres mi Valentina». Su voz retumbó en la cocina, resonando con la fragorosa fuerza que solo una madre puede conjurar en el último momento. Las sombras retrocedieron, por un instante, como si se sintieran amenazadas. El hombre del saco, sorprendido, apretó su mano y un grito sordo llenó la habitación, una mezcla de rabia y desesperación. «Esto no se acaba aquí». Sus palabras fueron como un eco a través de la bruma, llenando el aire de un presagio escalofriante. El resplandor de la luz pareció hacerse más fuerte, forzando la oscuridad a replantearse su dominio. Pero esa luz, aunque deslumbrante, era inestable. Renata sintió que los elementos se conectaban, la energía fluctuante a su alrededor. El tiempo se detuvo en un segundo eterno, donde madre e hija se miraron, buscando la conexión que las unía. Pero algo se interponía. Un abismo negro se extendía entre ellas. «No», gritó Valentina, sorprendida por una visión que ni ella pudo comprender. «Él tiene mi juguete».
La pequeña señaló hacia el rincón de la cocina, donde la muñeca, ahora en pie, miraba fijamente con ojos vacíos. La caperucita roja, aún manchada, parecía cobrar vida propia, como una entidad somnolienta capaz de devorar almas. Renata se dio cuenta entonces, la muñeca no era solo un objeto, era un artefacto de poder, un fajo de recuerdos y dolor atrapados en su interior. Valentina, escúchame, tienes que dejarla ir, esa muñeca no te quiere, gritó, pero el hombre sonrió, sus ojos vacíos reflejando su triunfo. Déjala ir y el juego continuará. Valentina sollozó, su niña interior luchando por escapar. Mamá, no quiero, pero ¿qué pasa si pierdo? La pregunta colgaba en el aire, como una plegaria. El miedo y el amor se entrelazaban, creando una red de confusión y dolor. ¿Estaba Valentina lista para sacrificar lo que le quedaba de sí misma por la promesa de un juego? El hombre del saco inclinó su cabeza. Es simple, cada elección tiene un precio. Con un gesto suave, levantó la mano, haciendo que la muñeca empezara a bailar lentamente, moviendo sus brazos como si tratara de hipnotizar a la niña. Las sombras bailaban a su alrededor, como espectadores ansiosos de un espectáculo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Renata sintió que todo dependía de ella. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo? Valentina, decide, no dejes que te controlen. Pero aún así, el envilecimiento del hombre se cernía como una tormenta, acercándose. La luz comenzó a parpadear, debilitándose. El tiempo corría, así como su esperanza. En el clímax de terror, un grito Rasgó el aire, un grito que resonó entre las paredes y el eco de la cocina. ¡Elige, Valentina! ¡Elige! Justo cuando todo parecía sumirse en una noche eterna, la luz se extinguió y un silencio aterrador invadió el lugar. Cuando todo fue oscuridad, lo único que quedó fue una pregunta. ¿Había hecho Valentina su elección? ¿Era su luz lo único que las unía, o habían caído ya en las garras del alma oscura del hombre del saco? Esa noche, los ecos del juego apenas comenzaban, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. La oscuridad era densa, como un manto pesado que oprimía el pecho de Renata. Un silencio aterrador se apoderó de la cocina, convertido en un vacío en el que cada pequeño crujido de la casa parecía multiplicarse. Renata se sentía atrapada en un mundo entrelazado con la desesperación. Su corazón latía en un ritmo frenético, pero no podía oír nada más que el eco de su propio miedo. «Valentina», musitó, pero no obtuvo respuesta. La pequeña había desaparecido de su vista, como si se hubiera desvanecido en esa penumbra. Renata, temblando, dio un paso adelante, su mente llena de imágenes aterradoras de perder a su hija en ese juego macabro. Su mano buscó la luz, un punto brillante que parecía tan lejano. El hombre del saco había dejado de sonreír, su rostro ahora era una máscara de ira. «¿Dónde está tu luz ahora?», gritó, su voz resonando como un trueno perdido. Las sombras a su alrededor se contrajeron, tomando formas grotescas, como monstruos hambrientos que esperaban el momento de atacar. Renata sintió el terror subir por su espalda. «Valentina, ¿dónde estás?». Su voz tembló, un grito que se perdió en la oscuridad. Pero no había respuesta. El miedo comenzó a apoderarse de su mente, llenándola de visiones de lo peor. ¿Y si el hombre del saco había conseguido lo que deseaba? Entonces un suave susurro emergió de la nada. «Mamá». Renata se congeló. Era Valentina, su voz temblorosa e indefensa. «Estoy aquí», había dicho, pero el tono era distante, como si hablara desde otro mundo. «Mamá, el juguete, quiero jugar». «No, cariño, no», Renata suplicó, tratando de alcanzar la dirección del sonido.
no lo hagas, ese juguete no es real, es una trampa. La desesperación condimentaba cada palabra. Él dice que puedo tener lo que quiera si solo juego un poco más. La voz de Valentina se desvanecía, como una melodía que se pierde en el viento. Renata sintió que el abismo se abría bajo sus pies. Sin pensarlo, se lanzó a la penumbra, buscando la figura diminuta de su hija. Mientras avanzaba, la atmósfera se tornó pesadillesca. La cocina, una vez familiar, era ahora un laberinto de sombras retorcidas y susurros inquietantes. Las risas del hombre del saco resonaban en su mente, burlándose de sus esfuerzos. Cada paso que das te acerca al fin del juego. Renata no se detuvo. El pánico la impulsaba, iluminando su camino en esa oscuridad. Pero cuando por fin encontró a Valentina, la imagen que vio le desgarró el corazón. La niña estaba frente a la muñeca, la Caperucita Roja, que ahora parecía absorber toda la luz restante en la habitación. Valentina se movía como un peón en un tablero de ajedrez, atrapada en un trance. «¡Valentina, vuelve!», gritó Renata, extendiendo su brazo. Pero la niña solo permanecía allí, los ojos vacíos, como si la muñeca susurrara secretos oscuros que la mantenían cautiva. El hombre del saco se acercó, su respiración se sentía como un viento helado. Es hora de tomar decisiones, dejar ir o perderse. La intensidad de su acento parecía mezclarse con las sombras a su alrededor, envolviendo el espacio en un horror palpable. Renata sintió cómo el miedo iba transformándose en rabia. «No te llevarás a mi hija», dijo con más firmeza, a pesar del nudo en su estómago. La luz que aún reverberaba en su pecho empezó a llenarla de valor, a pesar de que sentía que cada segundo la oscuridad se acentuaba. Pero en un giro inesperado, la muñeca comenzó a sonreír, su rostro se distorsionó. «Ellas necesitan jugar», susurró. Las palabras se arrastraron como veneno a su oído. De repente, un haz de luz parpadeó en la habitación, iluminando la escala sombría del hombre del saco. Fue entonces que Renata vio, con horror, cómo la muñeca extendía las manos hacia su hija, listando un contrato del cual Valentina no podía escapar. «¡Valentina, despierta!», gritó, luchando contra una marea de pánico. Pero su hija permanecía perdida en la negrura, mientras el eco de la risa del hombre del saco resonaba como un reloj de cuenta regresiva. Y así, en un conflicto ingrato entre la luz y la sombra, la verdadera forma del terror se comenzaba a dibujar. El silencio abrupto fue cortado por un susurro helado que dijo: «Serás tú quien lo decida, solo que el tiempo se acaba». ¿Podría Renata salvar a Valentina antes de que el reloj marcara el final del juego, o estaba destinada a unirse a la oscuridad? La respuesta se hallaba al borde del abismo, aguardando. Renata sintió cómo la desesperación emanaba de su ser. Con cada pulso del reloj, la figura de Valentina se difuminaba más en la oscuridad, atrapada como un pez en una red. «Despierta, hija, vuelve a mí». Su voz era un ruego desgarrador, pero solo obtuvo el eco burlón del hombre del saco. Las sombras danzaban a su alrededor, jugando con su mente y sacando a relucir sus peores temores. Se acercó a la muñeca, cuya risa ahora sonaba como el chirrido de un cuervo. «No te atrevas a tocarla», advirtió, con el corazón en un puño. La muñeca parecía alimentarse de sus miedos, de la angustia que emanaba de ella, y su rostro se estiraba en una mueca inquietante. «Cada juguete tiene un precio, Renata», susurró el hombre del saco, acercándose lentamente. «La libertad de tu hija está atada a ese juego. Solo entonces podrás salvarla. Pero el tiempo se agota». La angustia llenó a Renata, miró a Valentina, quien permanecía inmóvil, con esa mirada vacía. Quiso gritar, correr. Ella, pero un poder invisible la mantenía a raya. Cada paso hacia adelante se sentía como un sacrificio, como si el aire se volviera más espeso, más pesado. «¿Qué quieres de mí?», preguntó a través de lágrimas que ya no podía contener. La idea de perder a su hija era más aterradora que cualquier horror que pudiera concebir.
«¿Solo debes jugar un poco más?», dijo el hombre del saco, sonriendo con malicia. «Ella lo desea. Tú lo deseas. ¿No tienes más que entregarle un poco de luz?». Su voz retumbó en la habitación, haciendo que las sombras saltaran con frenesí. El aura oscura que emanaba de la muñeca se intensificó. «Mamá, quiero jugar, por favor». La voz de Valentina era un eco distante, y Renata sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las ranas en la distancia croaban desafinadas, como si presagiaran su destino inminente. «¡No!», gritó, cerrando los ojos en un intento de bloquear los susurros aterradores que penetraban su mente. «Te lo ruego, Valentina, eres más que un juego». El destello de luz moribunda que quedaba en su alma comenzó a consumir la oscuridad a su alrededor. La muñeca, sintiendo la resistencia de Renata, se sacudió, prometiendo maravillas a cambio de su entrega. «Si te unes a nosotras, serás parte de nuestro mundo. Serás feliz». Con cada palabra, la habitación parecía encogerse más, como si la propia casa intentara devorarla. Valentina giró lentamente hacia su madre, y por un instante sus ojos reflejaron algo que Renata apenas pudo reconocer: miedo. Fue ese pequeño destello de humanidad lo que impulsó a Renata a actuar. «No lo hagas, Valentina», gritó con todas sus fuerzas. «Ven aquí, recuerda quién eres». Con una determinación nacida del amor y la rabia, avanzó, deshaciendo la distancia entre ellas a pesar de la presión que la oprimía. El hombre del saco frunció el ceño, y las sombras a su alrededor se volvieron caóticas. «Es una elección que se debe hacer antes de que caiga la oscuridad definitiva», vociferó. «El juego tiene su precio, y no esperará. La sombra viene por ti». Un crujido resonó en el suelo, y las sombras parecieron cobrar vida, cayendo sobre ella en una oleada aterradora. El tiempo se volvió un eco, y un frío helado recorrió su espalda cuando sintió que el abismo la llamaba. Tenía que decidir. «Renata». La voz de Valentina la atravesó, más clara que antes, como un hilo de luz resplandeciente en la noche. En ese momento, la muñeca dejó de reír y la sombra dejó de moverse. Ambas figuras estaban en pausa, aguardando su respuesta. «Lo haré», respondió Renata, sintiendo el sudor empapar su frente. «Haré cualquier cosa por ti». Pero mientras esas palabras salían de su boca, una alarma interna sonó dentro de ella. ¿Qué había hecho? La muñeca sonrió una vez más, esta vez con una sonrisa que dejaba ver dientes afilados. Y así fue como un alba de terror se desató, cuando Renata se dio cuenta de que el precio podría ser más de lo que estaba dispuesta a pagar. Las risas regresaron con una fuerza abrumadora. A medida que la oscuridad trataba de engullirla, una pregunta recorría su mente: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su hija antes de que fuera demasiado tarde? Las sombras se agolpeaban en el umbral del dolor, mientras las luces comenzaban a parpadear, amenazando con apagarse por completo. «¡Valentina!», gritó, pero en respuesta solo escuchó el eco risueño de la muñeca. El verdadero juego apenas estaba comenzando, y el final estaba definido por su próxima elección. La risa aterradora de la muñeca resonaba en la habitación como una tormenta. Renata sintió cómo el frío penetraba en sus huesos, como un manto de tristeza que la invadía. «¿A qué precio?», susurró al aire, conocedora del profundo abismo que se abría ante ella. El hombre del saco, con su sonrisa retorcida, acercó su rostro al de Renata. El hedor a tierra húmeda y olvido emanaba de él. Cada elección trae consigo un sacrificio. Si quieres que Valentina despierte, deberás dar algo a cambio: tu luz, tu risa, incluso tu vida. ¿Qué eliges? La mente de Renata giraba. Recordó las noches en que Valentina la hacía reír, las veces que pintaron juntas en el jardín y esos momentos llenos de vida. ¿Estaba dispuesta a ceder todo? Entonces vio la figura de su hija, atrapada en una penumbra más densa, una sombra que susurraba esperanzas y miedos. «¡Déjala en paz!», gritó, con tanto fervor que las paredes temblaron. Las sombras parecieron retroceder, por un momento, como si se sintieran amenazadas por el eco de una madre protectora. «No te tengo miedo»,
Pero el hombre del saco sonrió. El miedo es solo un juego, querida. Te haré una oferta tentadora. Un nuevo juego. Uno en el que el amor y la desesperación se funden. Las luces parpadearon de nuevo. Con cada parpadeo, Renata se dio cuenta de que la habitación no era solo un lugar. Era un laberinto de sus propios pensamientos, sus temores más profundos. A sus pies, la muñeca se movió, rasguñando el suelo, como si quisiera liberarse de su propia maldición. Juega a lo que ella quiere, insistió el hombre del saco. Sus ojos brillaban con un brillo sobrenatural. Ella desea conocer la verdad de lo que hay más allá de este mundo, y tú la ayudarás a conseguirlo, o quedará atrapada en esta oscuridad para siempre. ¡Qué verdad, maldito! La rabia surcó su voz. ¿Qué deseas de mí? Solo un intercambio de energías, Renata, la luz de una madre por la oscuridad de un alma pura. Así, tanto tú como ella podréis sacudir los límites de la realidad y abrir la puerta hacia un mundo donde la risa nunca se apaga. Las sombras avanzaron amenazantes, como manos largas y delgadas buscando una presa. Renata sintió que su corazón latía más rápido, su mente dividida entre el deseo de salvar a Valentina y el horror de lo que implicaba esa elección. ¿Un nuevo mundo o solo una nueva prisión? Eso es algo que solo lo sabrás si decides, presionó el hombre del saco, acercándose aún más a ella, casi tocándola. Ahora, juega. ¡Valentina!, gritó, deseando que su voz fuera un bastión contra la oscuridad. La muñeca, en respuesta, tomó un giro inquietante. Los ojos vacíos estaban llenos de una luz oscura y resplandeciente que atrapaba. Una risa de locura brotó nuevamente, y, por un instante, Valentina pareció reírse, su imagen fusionándose con la muñeca. «No tengo miedo, mamá, es divertido». Las palabras de su hija golpearon su corazón como un puñal. «No, no es divertido. Esto no es un juego, Valentina». La desesperación se reflejaba en su voz. Miró alrededor, desesperada, buscando una salida, un atajo que pudiera ayudarla a rescatar a su hija de ese horror. Pero todo lo que encontró fueron ecos de risas y sombras retorcidas, preparándose para consumir todo lo que conocía. «Cada segunda cuenta», murmuró el hombre del saco. «¿Te atreves a dar el siguiente paso? ¿Estás lista para enfrentar lo que podría ser el amanecer o la condenación de tu alma?» La tensión en el aire era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Justo cuando Renata pensaba que todo estaba perdido, la muñeca hizo un movimiento inesperado. «Mamá, escúchame». La habitación vibró con la tentación de la oscuridad, y la pregunta quedó flotando, pesada. ¿Qué iba a elegir Renata? El final se acercaba, y su decisión, aunque difícil, podría cambiar su destino y el de Valentina para siempre. «¿Y si el abismo del juego me consume?», se preguntó, mientras una sombra se alzaba detrás de ella, lista para devorar. La risa de la muñeca resonó de nuevo, un eco macabro que rebotaba en las paredes como un recordatorio constante de la decisión que Renata debía tomar. La oscuridad la envolvía, y ese hilo de luz que parecía su vida se deslizaba como arena entre los dedos. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar por ella?», preguntó el hombre del saco, su voz en un susurro helado que cortaba el aire. Renata se sintió acorralada. Las sombras danzaban a su alrededor, alzándose y encogiéndose, como si se regocijaran con su confusión. Recordó la risa de Valentina, cada momento compartido, la fragancia de su cabello, la calidez de sus abrazos. Todos esos recuerdos eran una luz, pero el precio que el hombre del saco proponía parecía desmesurado. «No puedo», balbuceó, sintiendo cómo la desesperación se tornaba en pánico. «No puedo entregarte mi luz». «¿Y si la voluntad de Valentina depende de eso? Hazlo, elígeselo», gritó la muñeca. Su tono ahora era más fuerte, más insistente, fusionándose con una pizca de desesperación. «¡Cállate!», le gritó, sintiendo un nudo en su estómago. La muñeca se estremeció, como si las palabras
Más y más. Renata dio un paso atrás, evaluando sus opciones, pero se dio cuenta de que no había escape. En el fondo, sabía que huir no era la respuesta. ¿Qué pasará si elijo?, preguntó con una voz temblorosa, aunque su corazón palpitaba con fuerza. El hombre del saco inclinó la cabeza, sonriendo de forma siniestra, como un depredador que finalmente había encontrado a su presa. Entonces conocerás el verdadero significado de la luz y la oscuridad, pero estarás a punto de nunca más volver a ser tú misma. Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas al pensar en su elección, en el sacrificio que implicaría. Valentina, atrapada entre risas y llantos, necesitaba ayuda, pero ¿costaría su alma? La tensión creció en su pecho. El peso de la decisión era aplastante. «Escucha, mamá, solo confía», insistió la muñeca, cada vez más desesperada, rasguñando el suelo nuevamente. «Olvidas lo que eres. Eres más fuerte de lo que piensas». Renata sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Y si te entrego mi luz y nunca despiertas? ¿Y si se lo entrego al demonio? ¿Y si no recuerdo quién soy, o si incluso muero en el intento?» Un silencio pesado se hundió entre ellos. El hombre del saco parecía disfrutar del drama, mientras la tensión aumentaba. Finalmente, con una resolución que la sorprendió a sí misma, Renata miró fijamente a la muñeca. Lo haré por ti, mi amor», anunció, sintiendo cómo una ola de calor y energía empezaba a fluir en su interior. «¡No lo hagas!», gritó el hombre del saco, mostrando un destello de sorpresa. «Siempre hay un precio, siempre hay un precio». La habitación comenzó a temblar. Cada elemento se retorcía y las sombras se tornaban violentas. El aire, repleto de un profundo terror, se coló por sus poros, mientras el tormentoso eco de la risa inundaba la habitación. Un intenso viento surgió de la nada, levantando objetos, haciendo volar los papeles, mostrando claramente que era el principio del fin o del comienzo. Renata sintió que su esencia se desgastaba, como si su luz realmente estuviera saliendo de ella, dándose cuenta de que la verdad siempre dolía, y ahora su vida, que parecía tan segura, se convertía en un atisbo. «¿Qué deseas hacer, Renata?», murmuró la muñeca, su voz ahora dulce, pero con un tinte sombrío. «¿Estás lista para jugar?». Las cada vez más intensas sombras giraron a su alrededor, dejando ver rostros familiares distorsionados que la miraban con ojos vacíos, mientras la risa se convertía en un grito ensordecedor. En el fondo de su mente, Renata entendió que había cruzado una línea que nunca podría deshacer, y entonces una risa más resonante que la anterior hizo eco en su mente, la señal de que un nuevo y aterrador capítulo estaba a punto de comenzar. «¡Mamá, ayúdame!». Renata dio un paso hacia adelante en la penumbra, sin saber que esa elección desataría algo que jamás podría haber imaginado, algo que haría temblar los cimientos de su realidad. ¿Qué vendría después? La respuesta estaba profundamente arraigada en las sombras que ahora parecían cobrar vida. Renata se encontraba en un mar de oscuridad, cada susurro del hombre del saco retumbando en su mente. No había vuelta atrás. Había elegido, pero la incertidumbre se cernía como un espectro. Tenía que encontrar la manera de romper la maldición y salvar a Valentina. En un último destello de lucidez, recordó lo que su madre siempre le decía: «El amor es la luz que nunca se apaga». Con ese pensamiento aferrado a su corazón, se lanzó hacia su hija. «Valentina, ven aquí, soy tu madre, te amo», vociferó, su voz resonando con una fuerza inesperada. En ese momento, las sombras vacilaron y a su alrededor la luz pareció brillar con más intensidad. La muñeca, con su sonrisa siniestra, titubeó, como si los recuerdos la intimidaran. «¡Mamá!», gritó Valentina. Sus ojos, llenos de confusión, finalmente se fijaron en la figura de su madre. «No quiero jugar más». El hombre del saco, enfurecido, dio un paso adelante.
Ella no sabe lo que dice, ella te necesita. Si no jugáis, algo peor les aguarda. No me importa lo que digas, le respondió Renata, sintiendo cómo su amor por Valentina se convertía en un escudo. Te rechaza, estoy aquí para protegerla, el verdadero juego se acabó. Valentina, en un instante de lucidez, se lanzó hacia su madre. «Mamá, ayúdame». Ahora, sus brazos se extendían hacia Renata, y la energía oscura del entorno se tambaleó, como si luchara contra la luz que emanaba el lazo entre ambas. Renata corrió y abrazó a la niña, sintiendo cómo su cariño se convertía en una barrera, como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. «Nunca te dejaré», dijo, y un brillo cálido comenzó a envolverlas a ambas. Las sombras retrocedieron, desgarrándose con el contacto de esa luz. El hombre del saco rugió. «¡No puede ser!». La habitación parecía temblar como un barco a la deriva entre mares turbulentos, pero Renata sabía que el amor era su arma más poderosa. Las luces titilaban, y en su corazón sintió que algún poder antiguo comenzaba a despertar. «No te tengo miedo, Valentina es mi luz». Mientras pronunciaba esas palabras, un destello resplandeciente surgió de su interior, arrastrando consigo la oscuridad que las rodeaba. Las sombras comenzaron a disiparse, gritando en un eco desconcertante. «¡Se acabó!», exclamó Renata, mientras la figura del hombre del saco se dispersaba, atrapada en el mismo abismo que había creado. La luz que emanaba de ella y Valentina se intensificó, brillando como un sol resplandeciente. En un instante, la muñeca dejó de moverse, con su risa convirtiéndose en un gemido apagado antes de desvanecerse completamente. La habitación comenzó a girar, y de repente, una claridad renovada rodeó a la madre e hija. La casa, antes llena de sombras, ahora lucía cálida e iluminada. Cuando el polvo se asentó, Renata observó a Valentina. Sus ojos, de nuevo, eran los de una niña. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó, con voz suave y temerosa. «Superamos el miedo, mi amor, lo hemos logrado juntas», dijo Renata, abrazándola con ternura. Ambas sintieron cómo la paz reemplazaba la angustia. Con cada latido, la conexión entre madre e hija se había fortalecido. El hombre del saco, el juego de terror que había pretendido sepultar sus vidas, se había desvanecido. Todo lo que quedaba era amor y luz. En ese instante lleno de renovación, Renata se dio cuenta de que los verdaderos monstruos no podían cruzar el férreo lazo entre ellas. Habían ganado no solo la batalla contra la oscuridad, sino que el amor había demostrado ser su salvación. Mientras se abrazaban, el silencio ahora era un canto de esperanza. Las leyendas que atormentaban el pueblo se desvanecieron en el eco de sus risas, y el sol comenzaba a asomarse por la ventana, llenando la casa de una claridad vibrante. El verdadero horror había desaparecido, y con él aquellas leyendas. Había una lección que aprender. Nada podría amenazarlas mientras su amor permaneciera intacto. Renata miró a su hija, sabiendo que habían superado lo inimaginable. «Siempre estaré aquí, valiente guerrera. Nuestro amor es invencible». Con un nudo en la garganta, podían comenzar a sanar, dejando atrás las sombras que habían amenazado con devorarlas. Y no olvides, Valentina, que somos más fuertes juntas. La historia de terror de Yucatán había llegado a su fin, pero su vida estaba solo comenzando. Ahora caminaban hacia el futuro con el corazón repleto de amor y la certeza de que siempre triunfarían sobre cualquier oscuridad. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar.